Ahí comenzó a grabar. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro Recolecciones de un místico de Max Heindel. Estamos en el capítulo 12, un sacrificio viviente. Volúmenes y más volúmenes, o mejor aún, muchas librerías se han escrito para explicar la naturaleza de Dios, pero es probablemente una experiencia universal la de que cuando más se leen las explicaciones ajenas, menos se comprende un asunto. Existe una descripción dada por el inspirado apóstol Juan al escribir: Dios es luz, la que es tan iluminadora para nuestra mente como las demás lo son oscurecedores. Quisiera que mediante sobre este pasaje le espera oportuna, quien quiera que mediante sobre este pasaje le espera oportuna y seguramente un excelente premio, pues no importa cuántas veces tomemos como objeto de meditación este pensamiento, nuestro propio desarrollo, según pasan los años, nos asegura cada vez una más completa y mejor comprensión. Cada vez que nos absorbemos en estas tres palabras, nos bañamos en un manantial espiritual de profundidad inextinguible y cada vez sucesiva sondeamos más completamente las divinas profundidades y nos acercamos más a nuestro Padre Celestial. Bueno, quería decir antes que perdón, sí. por eso mismo, cuando Max Heindel seleccionó algunos pasajes del Nuevo Testamento para que fueran leídos en el servicio dominical, el servicio del templo, que se hace todos los domingos, uno de los pasajes precisamente que seleccionó es se tomaron algunos pasajes de las cartas de San Pablo y otros de las cartas de San Juan. Y en este pasaje esencial que leemos todos los domingos, lo que se dice es: Dios es luz, y andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión entre nosotros. Entonces, cada vez que uno va leyendo estos pasajes, se da cuenta todas las ocasiones en las que uno no está en comunión ni siquiera con la gente que lo rodea. A veces uno está indiferente, a veces está con las diferencias prevaleciendo y no hay una verdadera comunión. Y entonces esto nos hace darnos cuenta de que no estamos en luz. Y después, bueno, sigue diciendo: el que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si nos compenetramos de estos pasajes, nos damos cuenta de la clase de amor altruista espiritual que está demandando la evolución de nosotros. Una transformación cualitativa fundamental que nos permita superar cualquier clase de reacción de la oscuridad de nuestra naturaleza inferior. La naturaleza inferior son los instrumentos, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital y el cuerpo denso, pero comandados por el cuerpo de deseos, es algo que va a ser fundamental para nuestro proceso evolutivo, pero su cometido es que se tiene que poner completamente al servicio del espíritu.
las inclinaciones egoístas de la naturaleza inferior tienen que entregarse completa y definitivamente a los designios del triple espíritu. Todavía estamos en ese proceso en el que la naturaleza inferior a veces responde con aborrecimiento hacia nuestro prójimo. Y eso nos da la pauta de que no estamos amando al prójimo y por lo tanto no estamos en luz. No estamos cumpliendo ese propósito que es nuestro ideal de vida. Por eso es que, aunque de forma bien sintética el apóstol Juan nos dice Dios es luz, también el propio apóstol nos va describiendo, se va explayando en su escrito, de forma que nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos a través de esos pasajes y comprender el enorme, profundísimo propósito que tiene Dios para nuestra oleada de vida. Cómo nosotros tenemos que llegar a responder a eso y cómo eso demanda nuestra intención y nuestra atención cotidiana. Bueno, continuemos, ¿sí? Para reanudar nuestro relato, retrocedamos a aquella época de nuestras existencias anteriores, la cual nos dará la dirección de nuestra futura línea de progreso. La primera vez que nuestra conciencia se dirigió hacia la luz fue poco después de haber sido provistos de la mente y de haber entrado definitivamente en nuestra evolución como seres humanos en la Atlántida, la tierra de la niebla, en los más profundos valles de nuestro planeta, donde la caliente niebla emitida por la Tierra al enfriarse flotaba como una densa nube sobre la Tierra. Entonces no veíamos las estrellas, las estrelladas alturas del universo, sin que tampoco la luz plateada de la luna pudiese penetrar en la densa y nebulosa atmósfera que pendía sobre aquella antigua tierra. Hasta el esplendor ígneo del sol estaba totalmente extinguido, pues cuando consultamos la memoria de la naturaleza perteneciente a aquellos tiempos, nos aparece muy semejante a la luz de un arco voltaico en lo alto de un poste en un día que haya niebla. La oscuridad era muy acentuada y tenía un aura de varios colores, muy similar a los que se observan alrededor de un arco voltaico. Pero esta luz tenía una fascinación. Los antiguos atlantes aprendieron de los divinos jerarcas que vivían entre ellos a aspirar a la luz, y como la vista espiritual estaba en decadencia ya, hasta los mensajeros o Elohim eran percibidos con dificultad por la mayoría. Ellos aspiraban más y más ardientemente a la nueva luz, temiendo la oscuridad que ya habían descubierto gracias al regalo recibido de la mente. Ocurrió entonces el inevitable diluvio al enfriarse y condensarse la niebla. La atmósfera se esclareció y el pueblo elegido fue salvado. Aquellos que habían trabajado interiormente aprendieron a construir los órganos necesarios para respirar en una atmósfera tal como la que tenemos hoy, Sobrevivieron y vinieron a la luz. No fue una selección arbitraria. El trabajo del pasado consistió en construir un cuerpo. Aquellos que solo disponían de agallas semejantes a los del feto en su desarrollo prenatal estaban tan poco apropiados fisiológicamente para entrar en la nueva era como el feto lo estaría para nacer si no se construyese los pulmones.
moriría como murieron aquellas gentes cuando la atmósfera hizo inútiles las agallas. Y esto sería análogo a lo que le pasaría al feto que está haciendo la recapitulación de la época lemúrica. Se hace la recapitulación en el vientre de la madre de todo el proceso evolutivo, desde el periodo de Saturno hasta la última vida. Y todo ese proceso se hace en el breve tiempo de esos 9 meses está en el vientre de la madre. Y hay un tiempo en el que, mientras se está recapitulando la época lemúrica, todavía no han madurado los pulmones en el interior del feto. Por eso que si se produce un nacimiento de 3 o de 4 meses, lo que sucede casi con seguridad es que se produzca un aborto, porque no se está en condiciones de poder enfrentar las condiciones externas de respirar por medio de pulmones que todavía no se han construido. Veamos entonces cómo esta recapitulación que se hace implica procesos psicológicos, procesos emocionales, procesos intelectuales y también procesos físicos. Se hace toda una reconstrucción física en los tiempos correspondientes a las épocas que hemos pasado anteriormente. Entonces, vale marcar esta correlación para valorar el enorme trabajo que se hace, y siempre en cada recapitulación se hace una revisión como para producir los pequeños ajustes y las pequeñas mejoras que se puedan establecer. De esa forma se asegura que por lo menos las condiciones sean las mejores posibles para cada individuo. Bueno, sí, continúa, Adrián. Sí. Desde el día en que salimos de la antigua Atlántida, nuestros cuerpos han estado completos prácticamente, es decir, que no han sido añadidos nuevos vehículos. Pero desde aquel entonces y a partir de ahora, los que quieran seguir la luz han de batallar por el desarrollo del alma. Los cuerpos que hemos cristalizado alrededor de nuestro han de ser disueltos y la quinta esencia de la experiencia extraída de ellos ha de ser añadida y amalgamada como alma al espíritu para llevarle de la impotencia a la omnipotencia. Por consiguiente, el tabernáculo en el desierto fue dado a los antiguos y la luz de Dios descendió hasta el altar del sacrificio. Esto tiene un gran significado. El ego había descendido hasta dentro de su tabernáculo, el cuerpo. Todos conocemos la tendencia del instinto primitivo hacia el egoísmo, y si hemos estudiado la ética más elevada, sabremos cuán subversivo para el bien es la indulgencia de la tendencia egoísta. En consecuencia, Dios colocó inmediatamente delante del género humano la divina luz sobre el altar del sacrificio. En este altar se veían forzados por la horrenda necesidad a ofrecer sus más preciados bienes por cada transgresión cometida, puesto que Dios se les aparecía como un vigilante severo cuyo enojo era peligroso provocar. Pero aún así y todo, la luz les guiaba. Aprendieron entonces que era fútil intentar escapar de la mano de Dios, sin haber escuchado la palabra de Juan, Dios es luz. Habían conocido ya de los cielos, en cierta medida, el significado de infinidad calculada por el reino de la luz, pues oímos a David exclamar:
¿Dónde iré fuera de tu espíritu? ¿O dónde volaré lejos de tu presencia? Si me remonto a los cielos, tú estás allí. Si hiciera mi lecho en el infierno, allí estarías tú. Si en las alas de la mañana partiera a las lejanías más separadas del mar, aún allí tu mano me conduciría y tu diestra me sujetaría. Si me dijera ciertamente, las sombras me cobijarán, hasta en la noche habría luz a mi alrededor. En verdad, las tinieblas no me ocultarían de ti, porque la noche brilla como el día, pues las tinieblas y la luz son ambas como tú. Cada año que transcurre con la ayuda de mayores telescopios que la ingenuidad y la habilidad mecánica de los hombres han permitido construir para atravesar las profundidades del espacio, es más evidente que la infinidad de la luz nos enseña la infinidad de Dios. Cuando escuchamos que el hombre gustaba de las sombras más bien que de la luz a causa de que sus actos eran malos, vemos que también se amolda por desdicha a lo que conocemos como hechos actuales e ilumina para nosotros la naturaleza de Dios. Pues, ¿no es verdad que nos sentimos siempre en peligro en la oscuridad y que en cambio la luz nos da una sensación de seguridad análoga al sentimiento de un niño que nota la mano protectora de su padre? El siguiente paso dado por Dios en su trabajo por nosotros fue el volver permanentemente esta condición de estar en la luz, culminando por el nacimiento de Cristo, quien como presencia corpórea del Padre llevaba cerca de sí esta luz, pues la luz vino al mundo para que quien quiera que creyese en Cristo no pereciera, sino que tendrá una vida imperecedera. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El altar en el tabernáculo ilustró el principio del sacrificio como medio de regeneración, y así Cristo dijo a sus discípulos: no existe un hombre cuyo amor haya sido más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Desde entonces empezó su sacrificio que, contrariamente a la opinión ortodoxa admitida, no fue consumado en unas cuantas horas de sufrimiento físico en lo alto de una cruz, sino que es tan perpetuo como lo fueron los sacrificios hechos sobre el altar del tabernáculo, en el desierto, puesto que implica un descendimiento anual a la tierra y soporta todo lo dolorosas que deben ser las condiciones de la tierra para tan gran espíritu. Esto ha de continuar hasta que hayan evolucionado un número suficiente para sobrellevar la carga de esta densa masa de tinieblas que llamamos tierra y que gravita sobre el cuello de la humanidad como una pesada rueda de molino, impidiendo un mayor desarrollo espiritual. Hasta que aprendamos a seguir en sus pasos, no podremos elevarnos más hacia la luz. Se dice que cuando Leonardo da Vinci hubo terminado su famoso cuadro, La Última Cena, preguntó a un amigo qué le parecía el cuadro. El amigo miró la... Perdón, que se había apagado el micrófono. El amigo miró la pintura con aire crítico unos minutos y dijo: me parece que habéis cometido un error al pintar los cubiletes con que beben los apóstoles tan ornamentales y parecidos al oro. Las gentes de su condición no beberían en vasos tan costosos.
Leonardo da Vinci entonces borró los cubiletes que pintara y que habían motivado la crítica de su amigo, pero no fue sin dolor de su corazón, pues había pintado aquel cuadro con su alma, más bien que con sus manos, y había rogado para que trajese un mensaje al mundo. Había puesto toda la grandeza de su arte y la inmensa devoción de su alma en aquel esfuerzo para pintar un Cristo que hablase, para que condujese al hombre a emular sus hechos. Y esto Mirad, es lo que pasa cuando alguien pone el alma en su labor, que trata de hacerla para el bien de la humanidad, y hay quienes la juzgan por los aspectos materiales, por los aspectos de las apariencias, sino por el contenido más esencial, que nos pasa a nosotros como individuos también cuando consideramos otras cosas. Por eso es que esto es un llamado para que podamos tratar de ver no solamente los aspectos concretos y materiales, sino que la esencia que anima cada una de las cosas que hacen los seres humanos. Pero si hacemos una breve retrospección sobre lo que nos está planteando Cristo, sobre, Max Heidegger, con respecto a este sacrificio viviente que se expresa de forma perfecta en el sacrificio de Cristo, nos dice que descendió el espíritu, el ego con mayúscula, en su tabernáculo, que es el cuerpo. Eso se representa en el templo antiguo, el templo antiguo de los judíos, se representa con el altar de los holocaustos, en donde por primera vez aparece la luz que es encendida por un fuego que viene del cielo. Esa condición están los holocaustos, en donde se ponen precisamente los animales, los mejores animales de la gente, propiedad de la gente, para expiar los pecados que se cometen. Pero esos animales son quemados allí por un fuego que se enciende desde el cielo. Ese proceso va dando lugar a que en determinado momento aparezca una luz de una pureza completamente diferente. La luz que no la ve todo el pueblo en ese tiempo. La luz que se encuentra en el lugar santo, que es un recinto que está cerrado para toda la gente, a la que solamente pueden entrar los sacerdotes de esa época. En este tiempo, actualmente, el altar de los sacrificios para los aspirantes a una vida espiritual por el camino de la cruz están representando el ejercicio de retrospección, la parte en la que uno se enfrenta a los asuntos que tiene que transformar, a las cosas que no ha hecho bien. La luz del lugar santo que está en el candelabro de 7 brazos, que se enciende con un aceite que es cultivado de una forma perfecta y que sirve para iluminar el resto de los artículos que aparecen allí en el lugar santo, que es el altar del incienso que está en el centro y la mesa del pan de la proposición que está a la derecha del que entra. A la izquierda está el candelabro de 7 brazos. Este candelabro de 7 brazos nos está dando la señal de que la luz que tenemos que desarrollar está escondida, es una luz interior, que está en el interior de nuestro cuerpo, así como está en una parte oculta de ese templo antiguo, pero a la que nosotros podemos tener acceso en la medida que hagamos la debida reparación de nuestros pecados por medio de la retrospección, y entonces podamos ir participando de encender esa luz en el ejercicio de contemplación en cada mañana, con la pureza correspondiente.
y todavía encima queda la parte superior del templo, en la que se nos habla de que además de estar la bala de Aarón y el arca de la alianza y las tablas de la ley, todo eso está sostenido por una luz invisible, que es la presencia de Dios mismo en el templo, así como Dios mismo tiene su presencia en nuestro interior. Pero esa luz invisible que se señala con el nombre de la gloria del Shekinah, es a la que nosotros tenemos que llegar a acceder cuando hagamos el proceso que nos conduzca a la iniciación. Este sacrificio que está representado externamente en el templo y que en cada vida de cada individuo se puede llegar a ir consumando, cada uno de los individuos de nuestra oleada de vida, también está expresado a la perfección en lo que nos ha mostrado Cristo con su vida en la tierra y con su proceso de sacrificio permanente en cada uno de los ciclos solares en los que vuelve a nacer del interior de la tierra cada 24 de diciembre, y va a seguir haciéndolo y va a seguir haciendo que todo el planeta Tierra se convierta en su cuerpo denso. Por eso es que se puede decir, él puede decir, cuando cualquier ser humano quiere un alimento, él puede decirle, este es mi cuerpo y esta es mi sangre cuando ingiere cualquier bebida, porque están procesadas por el Espíritu de Cristo que ha conquistado a la tierra por medio de ese sacrificio y se entrega a sí mismo, le da vida a todos los reinos de la naturaleza, permite que cada individuo de todos los reinos de la naturaleza siga haciendo su proceso evolutivo y lo va a seguir haciendo, como nos dice Mike Heindel, hasta que haya un suficiente número de seres humanos que por la vía del el desarrollo del cuerpo del alma, que desarrolla por el amor altruista, el servicio desinteresado, que es expresión del amor altruista, haya desarrollado en plenitud el cuerpo del alma, y entonces de esa forma Cristo va a poder entregarle su labor a la gente que haya hecho este proceso de desarrollo espiritual. Que si nos ponemos a pensar con nuestra racionalidad, nos podemos pensar que está demasiado lejos. Y lo que importa es que hagamos la parte que nos corresponde en esta vida, en el presente, tratando de hacer lo mejor que podamos en cada momento, y de esa forma vamos a estar participando en este proceso de hacer sagrada nuestra vida, que eso es lo que quiere decir sacrificar. Sacrificar algo es hacerlo sagrado, y hacerlo sagrado es ponerlo en función del propósito de lo verdaderamente sagrado, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra evolución. Bueno, continúa, ¿sí? En el periodo pasado de nuestro camino espiritual, hemos estado buscando una luz exterior para nosotros, pero hemos llegado al punto en que hemos de buscar la luz de Cristo dentro de nosotros mismos y emularle, haciendo de nosotros mismos sacrificios vivientes, como Él lo está haciendo. Hay que tener presente que cuando el sacrificio que espera delante de nuestra puerta parece placentero y es de nuestro gusto, cuando creemos en poder escoger el trabajo en la viña del Señor y hacer el que mejor nos plazca, no hacemos un verdadero sacrificio, lo cual hizo Él, así como tampoco lo llevamos a cabo cuando nos somos vistos de los demás y aplaudidos por nuestra benevolencia. Pero cuando estamos dispuestos a seguirle desde la mesa del festín, donde él era el huésped de honor entre amigos, hasta el jardín del Getsemaní, donde estuvo solo y en lucha con el gran problema que tenía delante de sí, mientras sus amigos dormían, entonces sí que hacemos un sacrificio viviente. Cuando estemos satisfechos de seguir en sus pasos,
al punto del sacrificio propio en que podemos decir desde lo más íntimo de nuestros corazones, tu voluntad y no la mía, entonces seguramente tenemos la luz dentro de nosotros y nunca más existirá desde aquel instante para nosotros lo que entendemos por tinieblas. Caminaremos en la luz. Este es nuestro glorioso privilegio y la meditación sobre las palabras del apóstol Dios es luz nos ayudará a realizar este ideal siempre que a nuestra fe añadamos actos, trabajos y estos digan por nosotros como dijo el Cristo de Leonardo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Un sacrificio viviente sobre el altar de la humanidad. Y hasta ahí el capítulo 12. Muy bien. Así que entonces nos queda para la semana que viene, que sería la última de este año, para el estudio de este libro, el capítulo 13, que habla de magia blanca y negra. Y después seguiríamos con el estudio del libro del año que viene. Bueno, quedamos entonces así. Bueno, por muchas tanto, gracias. que hablamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar. Bueno, hasta mañana entonces. Bueno. Mañana. Que pasen bien. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana.